Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el verdadero motivo por el que el gobierno boliviano, el gobierno de Luis Arce Catacora, masista, ha decidido ser cómplice de la guerra que Rusia llevó a Ucrania. El verdadero motivo por el cual Evo Morales apoya esa arremetida bélica en contra de un pueblo soberano. Y es que el masismo ha demostrado ser de naturaleza violenta en reiteradas oportunidades. Por ejemplo, cuando Evo Morales desde Argentina dijo: hay que hacer las milicias armadas del pueblo como en Venezuela, aplaudido por una horda de cobardes. Como cuando diferentes diputados masistas decidieron apoyar una guerra a un país soberano, como lo es Ucrania. Han demostrado no ser de naturaleza de la paz. Son de naturaleza violenta, de naturaleza corrupta y de naturaleza cobarde. El día de hoy vamos a hablar uno de los motivos por el cual el gobierno de Luis Arce Catacora está actuando como un cómplice de la dictadura rusa. Y es que parece ser, según Siglo XX, por medio de Humberto Bacalflor, cuyo canal les voy a dejar en el primer comentario fijado, como siempre, les recomiendo ir a suscribirse, es la construcción del Centro de Investigación Nuclear de El Alto. Casualmente en El Alto, curioso lugar. Presten atención al periodista independiente Humberto Bacalflor. Hola, esta guerra Rusia contra Ucrania está dejando unas enseñanzas terribles. Por ejemplo, para Bolivia la enseñanza es que mejor no te endeudes con países invasores, porque después cuando invadan y maten gente en las calles y bombardeen ciudades, no puedes protestar, tienes que quedarte calladito nomás. Y eso es lo que le está pasando a Bolivia en este momento. Ocurre que le debe a Rusia $200 millones por un instituto de investigación nuclear que todavía no se ha terminado de construir, pero que estará en El Alto, muy cerca de Sencata, ¿no? Y además le debe por otros préstamos que está recibiendo y por las vacunas Sputnik que nos envió la Rusia, la madre Rusia. Pues bien, en vista de que tiene tantas deudas el gobierno de Luis Arce Catacora, no puede decir nada, ni en las Naciones Unidas, acerca de la invasión. Lo que le obliga a aceptar que un país que invade otro territorio, ¿no?, está en realidad consolidando su presencia, la autoridad y el derecho que tiene de ocupar ese territorio. Y eso nos suena a los bolivianos a la invasión chilena de 1879. Los chilenos hicieron exactamente lo que Putin está haciendo ahora en Ucrania. Dijeron que el departamento de Antofagasta les pertenecía y que entonces estaban consolidando su propiedad. Pero Bolivia desde esa época ha estado reclamando, insistiendo y diciendo que la fuerza no da derechos, que la usurpación de territorios por una potencia vecina es totalmente ilegal. Pero ahora el gobierno de Arce se ha tenido que tragar sus palabras y tiene que quedarse callado ante la invasión abusiva que está haciendo Vladimir Putin sobre el territorio de Ucrania. Ese es el precio que está pagando. Está pagando no solamente, como no tiene plata para devolverle los $200 millones que le debe a Rusia, está entregando su honor, su orgullo, está cometiendo una traición a la patria, porque ocurre que ese principio de que
no es legal que se invada un territorio ajeno, ese en principio está en la Constitución Política del Estado boliviano. Esa constitución que la aprobaron los masistas a las patadas, ¿no? El 2009, pero en esa constitución se dice que la invasión no da derechos. Entonces, está pagando con honor Bolivia a Rusia. Se tiene que quedar calladito este país, ¿no? Y no tiene que decir absolutamente, están muriendo niños, mujeres en la invasión rusa, pero Bolivia tiene la voz embargada, como se dice, no puede, tiene una deuda que no puede pagar en dólares o en rublos, y entonces está pagando en orgullo nacional. La nota del siglo XXI se llama Los hijos de Putin. Y dice, el único proyecto internacional del gobierno del cocalero Morales que el presidente Arce mantiene vigente es la construcción del Centro de Investigación Nuclear del Alto, a cargo de Rusia. Y entonces, claro, se refiere también al hecho de que ya Rusia, según lo había dicho The Economist Intelligence Unit, Rusia le hizo saber al gobierno boliviano que a cambio de las vacunas, y ahora se sabe también que a cambio de la deuda, ¿no? Bolivia le tiene que entregar territorios donde estén tierras raras que Rusia quiere explotar en territorio boliviano. Y le ha, de alguna manera, impuesto al gobierno del masista Arce que firme un acuerdo en ese sentido justamente el día en que las tropas rusas estaban entrando a Ucrania. ¿Qué tal? Más humillación que esa, no, ¿verdad? No. Entonces las tierras raras. Dice el artículo de la Constitución Política del Estado de Bolivia, dice, Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y la integridad del Estado. Eso dice la Constitución Política del Estado boliviano. Y Arce Catacora mira para otro lado y dice, es que no podemos pagarle, entonces tenemos que pagarle con nuestro honor. Son deudas de sangre. ¿Qué tal? Pero además, siglo XXI apunta al hecho de que, claro, estar aliado de Rusia quiere decir que medio que no te llevas bien con Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo puedes esperar que Estados Unidos te ayude a resolver el problema de la deuda externa ante el Fondo Monetario Internacional? O sea, es un conflicto de intereses. Pero siglo XXI hace un apunte interesante, dice que en realidad en este momento quienes apoyan la invasión rusa son China, Siria, Irán, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. La única coincidencia que hay entre estos regímenes es que se trata de autocracias donde los derechos humanos han sido desconocidos y el objetivo que tienen es solamente mantener a sus caudillos en el poder por mucho tiempo. Putin se va a quedar hasta el 36 y el chino Xi Jinping se va a quedar hasta el 35. Evo Morales hubiera querido quedarse hasta más o menos esa época, pero se escapó el 19, huyó como una rata, y ahora está reclamando. ¿Está reclamando por qué? Dice el siglo XXI que el cocalero está con histeria directamente. Ocurre que la semana pasada, en el Chapare, ha denunciado que es la policía boliviana, el gobierno boliviano y el partido MAS los que están de repente tratando de vincularlo con el narcotráfico. No ha mencionado ni a la embajada ni a la DEA. Parece que ya comienza a tener miedo de aludir a la embajada o a la DEA y entonces ha preferido decir o sugerir que de repente sus enemigos que están dentro del partido que él creó son los que están propiciando ahora convertirlo en un socio o un cómplice del narcotráfico. Y parece que la DEA sabe muchas cosas
sobre las relaciones de Evo Morales con el narcotráfico. Pero no se conocen los detalles. Lo único que se conoce es la histeria de él, que al parecer sabe más que todos los demás bolivianos sobre sus vínculos con el narcotráfico. Entonces está histérico. Han descartado, dice Siglo XXI, el proyecto por el momento, el plan de fuga. Querían que escapara, que se fuera a México, o donde lo quisieran recibir. Y entonces, pero además dice que el presidente Arce está ahora mirando al cocalero con cierta suficiencia. Desde que está preso el coronel Maximiliano Dávila, un narcotraficante cuya extradición es solicitada por la DEA. Un coronel de la policía, pero que fue puesto en su cargo por el cocalero Morales. Él tiene una puntería para poner a policías a cargo de la lucha contra el narcotráfico, que todos han resultado siendo en realidad narcotraficantes, todos los que él puso. Entonces de ahí se sospecha. Ahora dice que en realidad las informaciones que están circulando ahora dicen que Bolivia es el primer exportador de cocaína de Sudamérica. ¿Y por qué? Siglo XXI lo explica. Porque está también, dice, tratando, elaborando, purificando la pasta base que llega del Perú a Bolivia, que llega del Braem, que ahora el presidente Castillo del Perú ha dicho que no van a erradicar los cocales del Braem. Entonces, Bolivia en realidad exporta cocaína boliviana y peruana. Por eso es que le gana a Colombia, que se supone que es el principal productor. Pero como exportador, Bolivia es el número 1, dice Siglo XXI. Es el centro de refinación. Siglo XXI habla en la página 3 del problema de los bonos bolivianos, los bonos soberanos que el gobierno trató de colocar en lugar de los 3.000 millones de dólares, solamente 2.000, pero apenas logró colocar 850 millones, y la explicación del Siglo XXI es muy buena. En realidad está en duda la credibilidad del Estado boliviano acerca de su futuro económico. Eso es lo que dice Siglo XXI en su página 3, y en la página 4, Siglo XXI habla de las sanciones y revela que en realidad casi todas las reservas que tiene el Banco Central de Rusia están en el exterior. Y ahora el mundo entero le ha dicho: sabes que están congeladas tus cuentas, ñatito, le ha dicho a Putin. Entonces va a tener Putin que de repente, como le está yendo medio mal en la invasión de Ucrania, de repente va a tener que renunciar a su proyecto de quedarse hasta el 36, y quizás va a tener que devolver todos los venenos que tiene para envenenar a sus rivales políticos y todo eso. En fin, esas cosas y muchas más, dice Siglo XXI en su edición de esta semana. Tienes que suscribirte a esta carta informativa, no es a este video, no, a la carta informativa Siglo XXI, para leerla todas las semanas de Dios, incluso cuando es carnaval, ¿no? Y de esa manera nos ayudas, pero además nos pones like, nos reenvías y todo eso, porque es el algoritmo que tiene YouTube para promover algunas publicaciones. Así que de eso depende. Y si te gusta este video, también lo dices, y nos vas a ayudar a seguir haciendo periodismo sin miedo. Chao, hasta luego, muchas gracias. Y ahí lo tienen, señores. ¿Qué opinan al respecto? A mí se me hace bastante coherente lo que ha presentado Siglo XXI, lo que ha podido leer el señor Humberto Bacaflor. Y como él menciona, suscríbanse al canal de Siglo XXI y por supuesto también al periódico virtual de Siglo XXI. Se me hace muy interesante todo lo que acabamos de escuchar. Y es que tiene sentido, porque si bien es conocido que Bolivia ha despilfarrado millones
miles de millones de dólares en tonterías sin sentido que obviamente se han robado la plata y ya no hay cómo pagar. Obviamente tienen que retribuirlo de alguna manera para que se solvente un poco todo lo que se ha prestado, todo lo que se ha gastado y obviamente la malversación de fondos ya nos está cobrando factura. Ahora nos estamos aislando más del mundo con el silencio cómplice del gobierno boliviano hacia una guerra que ellos criticarían si nosotros tuviéramos la guerra en la casa. Gracias por ver este video, gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla, un saludo enorme y nos veremos en el siguiente video.